Bendiciones, que tengan un excelente día, una buena jornada. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, agradecido con Dios por su amor, por su misericordia. Doy gracias al Señor por todo lo que vivimos, aunque debemos ser nosotros personas agradecidas con Dios. A pesar de, yo siempre digo, no mires la tiniebla que te rodea, sino que entiende que la luz eres tú. Y por donde tú camines, irás alumbrando y disipando todas tinieblas. Hoy quiero hablar un tema que he titulado Fe o Religión. Y el subtítulo sería, ¿qué tienes tú? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tienes verdaderamente? ¿Qué tienes de Dios? ¿Qué tienes de fe? ¿Qué tienes de hombre o mujer de Dios? Porque vivimos un tiempo bastante complicado en la iglesia donde la mayoría de las personas se basan en lo que tienen, pero no desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista físico. O sea, si tengo dinero, soy un hombre bendecido, soy una mujer bendecida. Si tengo una persona si tengo un buen hogar, un carro, yo soy un hombre bendecido. Si tengo un buen trabajo, si no me falta nada para comer, soy un hombre bendecido. Y eso no es real. La bendición a la que hacemos referencia, yo ayer puse algo, tener prosperidad no dice que tengas bendición. Hay gente que tiene prosperidad y no tiene bendición. Hay gente que tiene un buen trabajo, una buena casa, un buen auto, una familia constituida, que no le falta nada, pero no tiene la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios no es lo que posees. Lo que marca la bendición de Dios no es lo que tú posees, sino lo que tú tienes para dar. La bendición de Dios marca, cuando tú tienes bendición de Dios se ve cuando tú tienes para dar. ¿Qué tienes tú? ¿Fe o religión? La Biblia dice que Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. O sea que estamos diciendo que hay bendiciones, entre comillas, que hay riquezas, entre comillas, que tuvimos una pequeña interrupción. Le decía que hay riquezas que traen tristeza, amargura. Esa no es bendición de Dios. La riqueza, la prosperidad se puede dar en cualquier ámbito de la vida a cualquier persona, pero no dice que sea la bendición de Dios. Entonces yo quiero hablar de un tema hoy que se llama fe o religión. Y vamos a ir para ello allí al libro de Segunda de Reyes en el capítulo 4. Ahí vamos a tomar lectura de la palabra en el verso 1 y dice: cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. No tengo nada sino solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan, y luego ve a tu casa con tus hijos, y cierra la puerta, vierte en la jarra el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llene, ponlas a un lado. Entonces ella hizo como se le indicó, sus hijos traían la jarra y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde.
Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Y es palabra de Dios. Marlene, te bendigo. Allí en Chile, abrazo grande. Bien. Evelyn Marlene. Cheuquepan, Aedo. Bien. Entonces vamos a hablar de este tema, pero primero vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra. Toma dominio de las redes sociales ahora, Padre. Toma dominio de todo, Padre Santo, de los aires, Dios mío, por donde circula esta imagen, esta voz. En el nombre de Jesús, Señor. Y ahora, Padre Santo, declaro que es inoperante todo espíritu de, Padre Santo, de intercesión que quiera romper esta transmisión, que quiera romper esto, Padre, porque tú eres el único y verdadero Dios. Fuera de ti no hay Dios, Padre Santo. Declaramos que el poder de la sangre de Cristo cubre esta transmisión en el nombre de Jesús. Y nos declaramos bajo el poder y la gracia del Espíritu Santo. Padre mío, toma dominio de mi vida. Señor, te entrego todo mi pensamiento, mis ideas, para que seas tú, Espíritu Santo, a través de mi vida, hablando a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Padre Santo, que hagas, Padre bendito, milagros, señales, prodigios, sobre todo aquel que cree en el nombre de Jesús y aquel que oye para tu gloria. Amén y amén. Bendigo a mi esposa que está conectada, la profeta Norma, bendigo en el nombre de Jesús. Bien, como decía cuando comenzamos esto, tener prosperidad, riquezas, no dice que tengo bendición. Y no tenerlas tampoco dice que tengo humildad. Hay gente que es pobre desde el sentido económico, pero tiene más orgullo y soberbia que cualquier persona. La humildad es la contracara de la soberbia. La humildad es un corazón humillado. Yo quiero que usted preste atención a esta mujer, que era la esposa de un profeta que pertenecía a la escuela de profetas de Eliseo. Era la esposa de un ministro. Y un ministro no cualquiera, sino que era un ministro que era temeroso de Dios. Era un ministro humillado, humilde delante del Dios de la tierra. Era un hombre que tenía temor y reverencia hacia la palabra de Dios. Pero sin embargo estaba endeudado. Y cuando llegó el momento, esta mujer va a ver a Eliseo, al profeta Eliseo, el cual era el director de la escuela profética donde pertenecía su esposo que había muerto, y le pide. Y a mí me llama la atención porque Eliseo, en vez de decirle, escuche esto porque esto es muy importante, en vez de decirle, no, vos tenés que pedirle a Dios, Eliseo le ministra a esta mujer a través de primero enseñarle y luego hacerle ver cuál era su condición. Yo muchas veces me he puesto a pensar en este tipo de párrafos bíblicos que contienen un sinnúmero de riquezas espirituales y de sabiduría, pero que por alguna razón sigue vedada a los ojos de la iglesia. La iglesia no puede reconocer estas palabras porque enseguida todo lo llevan a una religión. Nosotros somos personas que tenemos que entender que la religión no es solamente hacer una señal. La religión tiene que ver con un corazón estructurado al humanismo. Un subtítulo para esta palabra sería el íntimo con el convencido. Cuando usted es íntimo, usted tiene una relación directa con el Padre, pero cuando usted está convencido de lo que pudo ver. La convicción en el hombre, que es por fe o que es por religión. Cuando es por religión, usted está convencido de lo que lee en la Biblia, solamente que no lo practica.
Pero cuando es por fe, usted practica lo que cree y practica lo que está escrito en la Biblia. Entonces, mi hermano, tenemos un cuadro donde una mujer se encuentra en una posición muy mala por cuanto nunca su esposo le impartió lo que recibió. Lázaro, Jocelyn, abrazo grande. Esta mujer viene a pedirle a Eliseo porque los acreedores llegaban a su casa y querían llevarse a sus hijos como esclavos. Y a mí me encanta esto porque de repente, mi hermano, entendemos algo. Eliseo no le dijo como los religiosos, no, hermano, déle la gloria a Dios, hermano, no, hermano, déle la gloria a Dios porque yo soy solamente un siervo inútil. Ayer mientras hablaba con unas personas, yo le dije algo a una persona. Yo cuando voy delante de Dios, voy como siervo inútil. Cuando voy delante de Dios, voy como un siervo inútil. Pero cuando voy como representante de Dios ante los hombres, voy como el profeta que Dios dijo que yo era. Ay no, que otro diga que tú eres profeta, no te nombres a ti mismo. Bueno hermano, si vos negás a Cristo, es tu problema. Yo no voy a negar a Cristo porque Él me dijo que era profeta. Si yo no dijera que soy un profeta, estaría negando a Cristo. Hola. Porque somos tan santos, hermano, nos creemos tan ungidos. No, yo soy un humilde siervo. Esa es mentira del diablo, no tenés humildad, hermano. Porque el que tiene humildad, la palabra guarda y ama a la palabra viva. Y si Dios te dijo que tú eres un profeta, pues tú eres un profeta. Y cuando te pregunten, pues yo soy un profeta. Bien, entonces, esta mujer le dice a Eliseo, vengo a que me ayudes. La mujer no se postró a pedirle, escuche esto, no se postró a pedirle a Dios. Vino al profeta. Porque tenía como referente al profeta que era el padre, en las escuelas proféticas que tenía Eliseo, él era el padre de todo ello. Recuerde cuando Elías está siendo arrebatado, el clamor de Eliseo no fue profeta, no fue maestro, no, fue Padre mío. En el original dice Padre mío, porque Elías era el padre espiritual de Eliseo. Esa escuela que tenía Eliseo, él era el padre espiritual de todos los profetas, incluso el esposo de esta mujer al cual ella venía ahora a clamarle para que le ayudase a que no se llevaran sus hijos, Imagínate este cuadro en este tiempo ahora. Esa gente que ve que de repente vos le vas a pedir a tu pastor o le vas a pedir a un profeta algo y te va a decir, pero ¿por qué seguir a los hombres? Anda a buscar a Dios. Si hoy presentamos el cuadro de esta mujer con Eliseo en la iglesia, dice que somos personas endemoniadas. Porque la mujer en vez de pedirle a Dios vino a pedirle al profeta. ¿Por qué la mujer vino a pedirle al profeta y no buscó a Dios? Porque ella conocía de Dios, su esposo era un profeta. Entonces acá vamos a entrar en un tema que es bastante complicado, pero que hoy Dios quiere que hablemos. ¿Fe o religión? Quiero que me acompañe al libro de Santiago, que marque ahí donde estamos en 2 de Reyes 4, y me acompaña al libro de Santiago. Vamos a tomar allí algunos versos. Para que podamos entender la palabra del Señor. En el capítulo 4 de Santiago,
Dice en el versículo 6, y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllese delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Y la Biblia dice que Dios resiste, que se opone a las personas orgullosas, vanidosas, egocéntricas, pero que le da gracia a las personas que es humilde. Esta mujer vino y se humilló delante de un hombre. Escúcheme esto porque esto le va a romper un poco la cabeza. Tú puedes decir que tú eres una persona humilde. Yo puedo decir que soy una persona humilde. Pero si yo no me humillo ante los hombres, y cuando hablo humillo no hablo de ser un pelele, y disculpe la expresión, sino hablo de humillación desde el punto de vista del corazón. Porque cuando yo estoy representando a Dios, ya no se trata de mí, sino se trata de Dios. Soy un embajador del reino. Pero cuando se trata de mi persona, yo debo entender que no debo ponerme a discutir algo que solamente Dios lo puede llevar a una plena conciencia en el corazón. Solo Dios puede hacer que esto verdaderamente sea efectivo en el corazón del hombre. Pero me gusta esto, así que humillen delante de Dios, dice, resistan ¿Y por qué si hay que humillarse delante de Dios esta mujer no lo hizo? Sino que esta mujer fue y se humilló delante de Eliseo. Porque esta mujer era una mujer sabia. Ella sabía que Eliseo había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Ella entendía que Eliseo fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y ella se humilló ante el hombre porque su corazón estaba humillado delante de Dios. Dios levanta líderes, Dios levanta hombres y mujeres, pastores, apóstoles, evangelistas, pónganle el nombre que usted quiera, el título que usted quiera. Dios levanta gente para que usted aprenda que Dios puso algo en esa persona y que usted necesita lo que esa persona tiene. Y yo quiero que preste atención a esto, lo que la persona tiene. Claudio González, te bendigo, hijo, un abrazo. Lo que la persona tiene. Porque los dones fueron entregados a las personas. Por eso cuando los religiosos se ponen a orar, los que no entienden, los que no caminan en fe, dicen, el Señor te reprenda. Pero cuando tú eres un hombre de fe, has entendido que los dones te fueron entregados, te fueron dados, entonces tú eres el que en el nombre de Jesucristo, porque todas las cosas en el nombre de Jesucristo, no necesariamente tienes que decirlo, porque cuando tú tienes intimidad, Dios sabe que todo lo que tú hablas lo haces en el nombre de Jesucristo. Dios sabe que tú toda la gloria se las has entregado a Él siempre. Pero el religioso dice, no, hermano, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios. Y en el nombre de Jesús. Sí, hermano, todo lo hacemos en el nombre de Jesús porque en nuestro nombre no podemos hacer absolutamente nada. Pero cuando tú eres un hombre, una mujer que ha entendido la diferencia entre fe y religión, que has entendido que Dios te dice que Él resiste al orgulloso, pero que con el humilde derrama gracia, que has entendido como esta mujer entendió, la mujer que fue a ver a Eliseo, entendió que si ella se humillaba delante del hombre que había sido puesto por Dios como un varón de Dios, los dones que Dios le había entregado la podían ayudar. Su humillación le hizo ver que ella si clamaba no iba a recibir nada, pero que si iba delante del hombre de Dios iba a poder recibir mucho.
La iglesia de hoy cuestiona estas cosas porque no ha entendido la intimidad de un hombre con Dios. Dice la Biblia en el capítulo 4 de Santiago, verso 7, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces esta mujer, habiendo entendido esto, se humilló delante de Dios, por consecuencia se humilla delante de los hombres. Va y se humilla ante Eliseo y le dice lo que le está pasando. Eliseo le responde, ¿cómo puedo ayudarte? En la Reina Valera dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué es lo que tú quieres? Y acá donde se nota, hermano, cuando uno sabe quién es, como dije al principio, yo voy delante de Dios como siervo, soy un siervo inútil, pero cuando estoy delante de los hombres representando a Dios, soy el profeta de Dios. ¿Me está escuchando? Yo tengo identidad, yo sé quién soy. Eliseo sabía quién era, dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué quieres que te haga? ¿En qué te puedo ayudar? Y la mujer le dice, y Eliseo le dice, dime, ¿qué tienes en tu casa? Lo que le estaba preguntando Eliseo a esta mujer, ¿eres tú religiosa o tienes fe? ¿Tú eres religioso o tienes fe? Yo me recuerdo un varón, José Pucheta, profeta de Dios, un hombre de Dios. Este varón tenía una unción tan fuerte de sanidad impresionante. El hombre oraba de manera muy diferente a los demás. Carlitos Rojas, te bendigo, amigo. El hombre oraba muy diferente a lo que orábamos nosotros. El hombre se paraba y le decía, bueno, está bien, amada, no ores más. Y pongámosle que decía, tengo un fuerte dolor en mi rodilla, por ejemplo. Y el hombre oraba y decía, bueno, a vos te hablo, rodilla. Dolor, salí fuera. Y la persona quedaba sana. Era su particularidad lo que Dios le dio a él. Un día estaba orando por una mujer que tenía justamente un dolor en la rodilla y el varón le dice, hace este cuadro que acabo de nombrar, le habla a la rodilla al dolor que se vaya afuera y le pregunta a la mujer, ¿te sigue doliendo? Y la mujer le dice, sí. Y él vuelve a orar y le vuelve a preguntar y la mujer le dice, sí. Y por tercera vez vuelve a orar y la mujer le dice que le sigue doliendo. Entonces él mira así y le dice, bueno, mira, ahora voy a orar no por tu fe, porque vos no tenés fe. Voy a orar por mi fe, le dice. José le dice, entonces, y la mujer al momento queda sana cuando él ora. Yo dije, wow, qué tremendo la fe del varón. Y el Señor me habla y me dice, no fue la fe del varón, fue la fe de ella. Pero Señor, si el profeta le dice que no tiene fe, claro que no tenía fe, pero cuando él declaró que iba a orar por la fe del profeta, por su propia fe, ella activó en ella la fe, ella creyó y tuvo fe que el profeta sí tenía fe. Y al hacerlo, activó su propia fe. La gente se acercaba a Jesús porque sabía que Jesús... La fe en Jesús no era la fe en Dios, era la fe en el profeta de Nazaret, en Jesús el hombre, que tenía un poder dado por Dios para sanar personas. Activaba la fe y por eso Jesús decía, tu fe te hace. Tengo un problemita de conexión, mi hermano, le pido disculpas, se corta la transmisión, anda bastante mal la internet. Así que, pero bueno, vamos a seguir en esto porque Satanás no va a impedir esta palabra en tu corazón. Porque hoy Dios te quiere enseñar algo. Lo que Eliseo les trataba de enseñar, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes tú? ¿Qué es lo que tú tienes? Domingo Carrasco, mi hermano, tanto tiempo, ¿cómo andás? Dios te bendiga. ¿Qué es lo que tú tienes? Te lo voy a traducir al idioma evangélico. ¿Qué tienes para dar?
Porque, amados, todos queremos recibir, pero ¿tú qué tienes para dar? El apóstol Pablo le dice a la iglesia, ¿acaso está mal que yo, que les doy a ustedes lo espiritual, pueda recoger de ustedes lo material? Estaba hablando de la ofrenda, de la siembra. Evangélicos religiosos, no, eso no es de Dios porque Dios... Yo digo siempre, si no fuera importante la siembra, el diezmo, la ofrenda, ¿para qué Jesús usaba un tesorero como Judas? Pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, Eliseo le dice, ¿qué tienes tú para dar? No, yo lo único que tengo La mujer tenía en poco lo que tenía. Como muchos de nosotros, ustedes y yo, a veces tenemos en poco lo que tenemos. Y lo que tenemos es mucho. Porque si tú tienes fe, tú ya tienes todo. La fe es contraria a la duda, a la incredulidad. Cuando yo tengo duda, cuando soy incrédulo, es porque no tengo fe. El problema no es de Dios, el problema es mío. El problema no es que Dios no haga, el problema es que yo no creo que lo va a hacer, o que ya lo hizo. Pero esta mujer, porque reconoció en Eliseo que era el padre espiritual de su esposo muerto, dijo, este hombre es un hombre de Dios y tiene una palabra de Dios. Yo reconozco al profeta Eliseo como un hombre que tiene una palabra, y yo creo en la palabra que este profeta puede soltar sobre mi vida, porque él es un hombre de Dios. Si la iglesia entendiera, cuando Jesús dice en las puertas de Jerusalén, que no lo van a ver a él, verlo a él significa no van a ver una manifestación de Dios, a menos que digan o bendigan al que viene en el nombre del Señor. Si usted no cree en el predicador, si no cree en el pastor que usted está trabajando, donde usted se está congregando, usted, mi hermano, no tiene fe. Porque es fácil decir yo tengo fe en Dios, yo total no lo veo. Por ahí de vez en cuando lloro un poco y pienso, Dios me tocó, porque lloramos. Pero hay una palabra, y esta es la revelación de este mensaje. Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Y yo hoy te digo, hoy yo, Hugo, el que me ve a mí, Hugo, ha visto a Dios. ¿Y qué te hace Dios, mono? Pero el autor y consumador de la fe, la palabra viva, vive en mí, como vivió en Cristo. Cristo echó fuera a los demonios con la misma autoridad que yo, por el Espíritu Santo. Solo que yo lo hago en su nombre. Si yo no sé quién soy, si no tengo identidad de quién soy, ¿cómo puedo yo presentarme delante de Dios? ¿Usted por qué cree que Dios le puso nombre a toda la creación? Le puso nombre. ¿Por qué le dio la autoridad a Adán para que le ponga nombre a las bestias, a las plantas? ¿Por qué? Porque el nombre es importante, el nombre te da identidad, el nombre dice quién eres tú. Solamente que tú no sabes, porque nunca te has preocupado por saber quién eres tú. Esta mujer dijo, mi marido era profeta, yo no. Pero mi marido tenía una cobertura. No, la cobertura es Dios. Y yo conozco a muchos que no pueden echar fuera ni siquiera a un mosquito con el flea, pero vuelven a escuchar, no, la cobertura mía es Dios. No lo dejes mal a Dios. Si fuera la cobertura de Dios, pues, hermano, yo usaría tu vida. Dios, el apóstol Pablo le dijo, mira, vos podés tener 10.000 años, 10.000 maestros podés tener, pero Padre uno porque yo te engendré.
espiritualmente. Cada vez que usted oye una prédica, una enseñanza, usted está recibiendo una impartición del Espíritu. Usted en este momento está recibiendo una impartición del Espíritu de identidad. Fe o religión, identidad. ¿Quién eres tú? ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? No solamente un poco de aceite de oliva. Bueno, con ese poco que tú tienes y que aún tienes en poco, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y esta es la palabra profética para ti hoy. Con lo poquito que tienes, Dios va a hacer un milagro hoy. No importa en el momento que veas este video, si estás en vivo, si va a ser luego a través de una recopilación o lo que sea. Con lo que tienes, Dios hará un milagro en ti hoy. Hoy Dios va a hacer una multiplicación en tu vida con lo que tú tienes. Pero tú tienes que saber qué es lo que tienes. Tú tienes que saber qué es lo que tú tienes para dar. La iglesia padece el orgullo, la vanidad. Porque la persona humilde dice que se humilla ante Dios. Y una vez humillado ante Dios, resiste al diablo. Cuando tú no puedes resistir al diablo es porque no te has humillado delante de Dios. Aleluya. Es porque no vives en la humillación delante de Dios. Pero cuando tú estás humillado delante de Dios, tú puedes resistir al diablo. Y entonces él huirá. Cristo está 40 días ayunando en el desierto, de pronto viene el diablo a tentarlo. El diablo viene a tentarlo porque estaba en debilidad física, natural, humana. Como a veces nosotros estamos en debilidad porque las cosas no nos salen, porque no podemos lograr esto, porque nos falta dinero, porque tenemos problemas en nuestro hogar, porque el trabajo no está. Estamos en debilidad humana. Y viene Satanás a tentarte para hacerte caer. Pero tú en ese momento te humillas a Dios como lo hizo Cristo. Se humilló y por la palabra respondió el ataque de Satanás. Entonces resistió. Tú cuando te humillas delante del Padre resistes, aleluya, al enemigo. Apóstol Carlos Corbalán, te bendigo, amado, un abrazo. Resistes porque estás humillado. Nadie puede resistir los embates de Satanás si no vive humillado delante de Dios. Hola. Esta mujer hace algo que es poderoso, porque a veces no entendemos el contexto. En el tiempo en que estamos hablando esta palabra de Eliseo y esta mujer, la mujer no tenía voz ni voto. Entonces ella presenta su carta. Mi esposo era un profeta, tu siervo, y era temeroso de Dios. Ella presenta su cartel, su identidad. Soy esposa de un profeta. En aquel tiempo la mujer no tenía voz ni voto, vuelvo y reitero. Amén. Escuche, bueno, acá la hermana Carmen está pidiendo ayuda. Entonces te viene bien escuchar esa palabra, amada. Porque la mujer que se presentó delante de Eliseo no fue a pedir dinero, fue a pedir una palabra. Rosa, te bendigo. Fue a pedir una palabra. La mujer fue a pedir una palabra. Cuando tú buscas las cosas de Dios, tú tienes que ver, si estás hablando de un profeta, profeta, yo necesito que me ayudes en oración y que clames al Padre. El profeta va a orar y el profeta va a declarar una palabra. Y esa palabra tiene poder. Pero si tú estás pidiendo dinero, ya nuestra confianza ni siquiera está en el profeta, sino en el hombre. Cuando tú pides una palabra o pides la dirección de Dios,
Tú estás confiando en la unción y el Espíritu Santo que está sobre el profeta. Cuando tú pides dinero, tú estás confiando en el hombre y no en Dios. Todos tenemos necesidades. Yo no soy un hombre rico, soy un hombre que me sostengo por la fe. Paso dificultades, a veces no tengo, a veces tengo. A veces tengo mucho, a veces no tengo nada, como dijo el apóstol Pablo. Pero mi confianza sigue estando en Dios. Y yo le pido a Dios. Y declaro la palabra en el nombre del Señor. Esta mujer le dice a Eliseo, declarar la palabra, le estaba diciendo, declarame una palabra. Bueno, anda con lo que tenés. Y escucha esto, que vas a entrar a tu casa y vas a pedir vasija y luego vas a cerrar la puerta. ¿Qué significa cerrar la puerta? Cuando la Biblia dice que busquemos a Dios en la intimidad, que cerrada la puerta lo busquemos, no está hablando de que te metas en tu habitación y cierres la puerta. Está hablando de que le cierres las puertas de tu corazón al mundo, a los malos pensamientos, a lo negativo, a la incredulidad, a la duda. Le dijo, andá allá y con tu fe mantenete ahí y comenzá a llenar la vasija que te traen. Y la bendición no se va a cortar hasta que yo crea que se corta. Porque esta mujer dijo, dame otra vasija, no hay más. Ah, listo. No tendría que haber dicho ella, por ejemplo, sigue, anda a buscar más. Pero cuando el hijo le declaró que no había más, ella creyó y se cortó la bendición. Tené cuidado a quien oís. Tené cuidado a las voces negativas que te rodean. Tené cuidado con la gente que no cree en tu llamado ni en tu ministerio. Tené cuidado con esa gente que se acerca a ti como sanguijuela para chupar la unción que hay en ti. Tené cuidado con la gente que viene a tu hogar, pero viene con maldad. Tené cuidado, mi hermano. La palabra de hoy es, ¿qué tienes para dar? Conforme lo que tengas para dar, será la bendición que Dios desata hoy en tu vida. En el nombre de Jesús recibí esta palabra profética hoy. Recibí esta palabra. Profetizo sobre tu vida. Que así como creas lo que tienes para dar, así será lo que recibirás para ti. Reciba la palabra en el nombre de Jesús. Le bendigo desde Cali, Colombia, su servidor y el obispo Urquiza, profeta y apóstol del Señor Jesucristo. Paz de Dios.